la necesidad de transportarse, utilizando la fuerza animal para moverse. Con la llegada de la Revolución Industrial a mediados del siglo XIX, se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad. Aquí es donde llega la invención del motor de combustión interna en 1853 con los primeros prototipos. La historia del automóvil empieza con los vehículos autopropulsados por vapor del siglo XVIII. En 1860 se crea el primer vehículo por motor de combustión interna con gasolina. Uno de los inventos más característicos del siglo XX ha sido, sin duda, el automóvil. Los primeros prototipos se crearon a finales del siglo XIX, pero no fue hasta esta década donde las personas comenzaron a mirarlos como algo útil. Hace muchos años el auto solo era un medio de transporte, pero hoy en día las personas deciden mejorarlos y prácticamente son parte de la familia. El intento de obtener una fuerza motriz que sustituyera a los caballos se remota desde el siglo XVII. El primer vehículo conocido fue a vapor, creado por el inventor Nicholas Joseph Goodman en 1770. Construyó un automóvil de motor de 2 cilindros verticales y 50 litros de desplazamiento. En 1815, Joseph Busse construyó un auto con motor propulsado a aceite. En 1838, Walter Hancock construyó un Phaeton de 4 plazas propulsado por vapor. El belga Etienne Lenoir hizo funcionar un coche con motor de combustión interna alrededor de 1860, propulsado por gas de carbón. Es comúnmente aceptado que los primeros automóviles con gasolina fueron casi simultáneamente desarrollados por ingenieros alemanes trabajando independientemente. Por un lado estaba Karl Benz, que construyó su primer vehículo en 1885 en Mannheim. Benz lo patentó el 29 de enero de 1886 y empezó a producirlo en 1888. Poco después, Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach en Stuttgart diseñaron sus propios automóviles en 1889. Sin ninguna duda, Europa fue la cuna del nacimiento y desarrollo del automóvil. Los primeros inventores del automóvil fueron europeos. Los alemanes Siegfried Marcus, Daimler, Maybach y Karl Benz, al igual como los franceses Panhard y Levasseur, Peugeot y de Dion, Button y Trepardux, y el italiano Bernardi. Contagiados por el éxito que iban logrando los primeros constructores de vehículos, empleando la nueva forma de energía que le proporcionaban los motores de combustión interna, comenzaron a surgir innumerables fabricantes de automóviles, en una especie de carrera contra el tiempo, quienes crearon sus empresas y marcas. Muchos de ellos lograron posicionarse en el mercado e hicieron perdurar sus marcas hasta nuestros días. Pero en esta época también surgieron otros constructores de vehículos que fueron desapareciendo en el tiempo. En algunos casos agobiados por las crisis económicas, otros porque fueron compradas o absorbidas por empresas más grandes, y en algunos casos simplemente porque los creadores abandonaron muy pronto la idea. Joseph Cugnot, inventor francés a quien se le atribuye la invención del primer vehículo autopropulsado o automóvil. En 1769 consiguió que funcionara una versión de su coche de vapor capaz de arrastrar 4 toneladas y rodar a 4 km por hora. Richard Trevithick, inventor e ingeniero británico, constructor de máquinas que desarrolló la primera locomotora de vapor capaz de funcionar. Trevithick construyó una máquina de alta presión para una planta siderúrgica en Gales, la sujetó a un bastidor e hizo de ella una locomotora. Etienne Lenoir, inventor de origen belga, que creó el primer motor de combustión interna de 2 tiempos en 1860 y de 4 tiempos en 1863. Su modelo es la primera solución al problema de disponer de un motor que haga uso de combustible directamente como propulsor, por lo que haría posible dejar atrás la máquina de vapor para producir vehículos autopropulsados. Siegfried Marcus, un gran ingeniero alemán que en 1870 colocó un motor de combustión interna de 1 cilindro y 2 tiempos que usaba gasolina combustible en un carro experimental de 4 ruedas. Es el primer automóvil confirmado a través de documentos fotográficos que funciona con un motor de gasolina. Karl Benz fue un ingeniero alemán que actualmente está considerado como uno de los inventores del automóvil. En 1886 solicitó una patente al gobierno alemán para un vehículo de 3 ruedas, el Motorwagen, considerado como el primer vehículo automotor de la historia. Gottlieb Wilhelm Daimler fue un ingeniero alemán, inventor del vehículo montable que puede ser considerada como la primera motocicleta del mundo. Él es el padre de la marca Mercedes-Benz, nacida de la fusión de su empresa Sociedad de Motores Daimler con la de Karl Benz.
También fue el primero en montar un vehículo con motor de 4 ruedas y se le considera también el inventor del camión. La historia de la firma de Panhard y Levasseur se remonta a 1840. Levasseur ideó el System Panhard. Este sistema consistía básicamente en colocar el motor enfrente del chasis y mediante un sistema de cadena transmitir la tracción al árbol de las ruedas posteriores. En los años 20 los coches Panhard equipaban motores de 6 cilindros de entre 2.6 y 2.9 litros y eran grandes y lujosos. William Richard Morris, industrial automovilístico británico, diseñó un coche, el Morris Oxford Bullnose, utilizando algunos componentes, incluyendo motores y ejes. Morris inició la introducción en el Reino Unido de las técnicas de producción en masa de Henry Ford. Adquirió las fábricas de automóviles en bancarrota Riley y Autovía, compañías de la familia Riley, y les vendió rápidamente a su propia empresa, los Morris Motors. André Gustave Citroën, ingeniero francés, fue el primero en Europa en emplear métodos de trabajo en cadena. Algunas de sus innovaciones fueron el encendido eléctrico y la tracción delantera, los dientes de los engranajes en forma de chevrones ideados por él. El funcionamiento suave, silencioso y eficaz se convirtieron desde el principio en el emblema de la marca. En 1919 funda Citroën con el emblema histórico de su espiga de W. Fabricó el primer modelo de la marca, el Citroën Tipo A, el primer coche europeo producido en serie, a razón de 30 por día y 20.000 al año. Ferdinand Porsche, ingeniero austriaco. En el año 1900 presentó el coche eléctrico Lohner Porsche en la Exposición Universal. En los años 30 diseñó el escarabajo, pero su producción no fue posible por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Porsche es conocido por haber diseñado el Volkswagen Tipo 1. Las bases de la industria automotriz fueron asentadas por distintos medios de transporte previos al auto que conocemos actualmente. Uno de los predecesores más importantes de los vehículos actuales fue el primer carruaje a vapor. Este fue construido por primera vez por el ingeniero británico Richard Trevithick. Aunque durante sus inicios esta empresa no era del ramo automotriz, su transición de un molino de café a una empresa de fundición en 1810 sentó las bases de la empresa automotriz con más tradición en el mundo. Karl Benz, el hijo de un ingeniero ferroviario, patentó en 1886 el triciclo llamado Motorwagen, que fue el primer vehículo impulsado por un motor de combustión interna. En 1888, el veterinario e inventor escocés John Boyd Dunlop desarrolló el primer neumático con cámara de aire para el triciclo que su hijo de 9 años usaba para ir a la escuela. El primer auto que fue denominado sedán es el Renault Voiture Tipo B. Fue fruto de una modificación al primer vehículo producido por Renault que agregaba un techo. 1902. Primer motor de ignición eléctrica. Esto fue gracias a la bujía de encendido, la cual fue patentada por el ingeniero alemán Robert Bosch, quien adaptó un magneto a un motor de un vehículo y con eso resolvió el encendido del automóvil. Ese mismo año, los frenos de tambor fueron patentados por el ingeniero Louis Renault. Cabe recalcar que los primeros diseños de las zapatas se basaban en un accionamiento mecánicamente. Un año después, el primer auto con frenos de disco fue patentado por el inglés Frederick William Lanchester. Este sistema ha sido la base de la tecnología moderna de frenado. Sin embargo, en su época, los materiales eran muy limitados, por lo cual las pastillas tenían que ser de cobre. 1922. Peugeot comienza a fabricar motores de 3 cilindros. 1938. Se coloca la primera piedra de la fábrica de Volkswagen en Wolfsburg, Alemania. En 1959 se desarrolla el primer cinturón de seguridad de 3 puntos. Para 1970 se desarrollan los primeros frenos ABS. En 1971 se desarrollan las primeras bolsas de aire. En el año de 1974 la compañía francesa Peugeot adquiere Citroën. En 2016 se presenta el primer superdeportivo totalmente eléctrico conocido como Rimac. Manufactura tradicional, como su nombre lo dice, es la forma más convencional que tenían las empresas de realizar sus procesos.
Estas se han ido reemplazando por nuevas filosofías de manufactura, ya que la manufactura tradicional tenía algunas desventajas. Consiste en la organización de la manufactura de productos con base en el flujo o producción continua de una única pieza, que no es agrupada en lotes, sino que pasa de una estación a otra conforme va siendo fabricada. El objetivo de este tipo de manufacturación es que haya un proceso fluido y continuo de producción por cada sección de trabajo. Elaboran sus productos utilizando mayormente fuerza humana, seleccionando la materia prima y dándole su propio estilo. Requiere de una fuerza laboral altamente especializada en el diseño de las operaciones de manufactura, especialmente para el armado final del producto. El volumen de la producción es generalmente reducido. Su objetivo únicamente era producir. Just in Time, abreviado con las siglas JIT, es una filosofía aplicada por la empresa Volkswagen que define la forma en que deberían optimizarse un sistema de producción. Se trata de entregar materias primas o componentes a la línea de fabricación, de forma que lleguen justo a tiempo, a medida que son necesarios. El JIT tiene 4 objetivos esenciales: poner en evidencia los problemas fundamentales, eliminar despilfarros, buscar la simplicidad, diseñar sistemas para identificar problemas. El problema para Volkswagen ha estado precisamente en esta filosofía, un método de fabricación que ha conllevado que la interrupción del aprovisionamiento se traduzca inmediatamente en la detención de la actividad en sus fábricas. Manufacturing es una metodología basada en el sistema de producción de Toyota que actualmente Audi utiliza. Esto, mediante la eliminación de desperdicios o actividades que no agregan valor, permite alcanzar los resultados inmediatos en la productividad, competitividad y rentabilidad de las empresas, sin necesidad de realizar inversiones en maquinaria, personal o tecnología. Los desperdicios de los cuales nos habla son 7, que son: 1. El tiempo de espera. Entre paso a paso de la cadena de producción, el producto necesariamente pasa un tiempo sobre el que no se está actuando. Si organizas tu producción de manera que este tiempo se reduzca al mínimo, conseguirás acortar notablemente el proceso completo. 2. El movimiento. Dentro de la fábrica, el segundo factor que afecta a los tiempos de producción junto con las esperas es el tiempo que pasamos moviendo productos de un lugar a otro. Cuanto más optimizado esté el espacio en este sentido, mucho mejor. 3. El exceso de procesado. A veces la costumbre de lo que siempre se ha hecho así hace que sometamos a los productos a más fases de las que necesitan durante el proceso de manufactura. Optimizar este aspecto acorta el tiempo de producción y por tanto el coste final. 4. La sobreproducción. La producción de exceso de producto aumenta el coste final global, por lo que ajustarlo a la demanda es muy importante. 5. El inventario. Un exceso de producción hace que sea necesario gestionar grandes cantidades de producto, con el esfuerzo que esto implica en mantener los inventarios. Si ajustamos la producción, el esfuerzo de inventar también se verá reducido, ahorrando tiempos y costos. 6. Los defectos. Crear productos de defectos conlleva tener que reemplazarlos. Por eso, invertir en calidad supone un ahorro a largo plazo. El transporte. La distancia entre un lugar donde se produce el producto y el lugar donde se consume es también otro elemento clave. Deslocalizar los centros de producción para crear una red de transporte óptima ayuda a que los costes se mantengan bajos. Golf GT Sport. Para este autoconcepto nos encontramos con un conjunto de 3 motores que están combinados en un sistema híbrido que produce una potencia de 295 kW y 400 caballos de fuerza. Uno de los motores eléctricos se ubica en el tren posterior, mientras que el segundo motor eléctrico se encuentra en la parte delantera, lo que permite circular en modo totalmente eléctrico. Adicionalmente, también ofrece 2 modos de conducción híbridos, uno convencional y uno GT Mod. Este último es más deportivo y permite alcanzar 100 km por hora en 4.3 segundos, llegando a 200 km por hora en 15.9 segundos. El estreno mundial de la nueva E-Class.
El motor diésel de 4 cilindros completamente nuevo OM654 fue lanzado como el E220 en la nueva clase E, instalado en un vehículo comparable. El nuevo motor consume alrededor de un 13% menos de combustible que su predecesor, además de los conductos de aire optimizados tanto en el lado de entrada como de salida, y el uso de inyección Common Rail de cuarta generación con presiones de hasta 2.05 bar. La reducción de aproximadamente el 25% de las fuerzas de fricción interna también jugó un papel importante en lograr esto. El nuevo OM654 es el primer miembro de una familia de motores de construcción modular que se utilizará en todo el portafolio de productos de Mercedes-Benz. Se planean varias variantes, etapas de potencia, así como también el montaje longitudinal o transversal en vehículos con sistemas de tracción en las 4 ruedas, delanteras, traseras. Audi A9 e-tron. Las características del Audi A9 e-tron están en la autonomía de sus baterías de 95 kWh, cifrada en 500 km, y el llamado nivel L4 en lo que respecta a conducción autónoma. La conducción autónoma se mide por niveles. El nivel L4 indica que el vehículo está capacitado para realizar cualquier función de conducción, siendo capaz de realizar un viaje completo de principio a fin. El conductor podrá limitarse a marcar el destino del viaje, pudiendo llevar o no ocupantes. Según ha explicado Audi, la versión de producción de este poderoso eléctrico podrá realizar el sprint estándar en 4.6 segundos, mientras que su velocidad máxima quedará limitada a 210 km/h. La nueva generación es la primera en beneficiarse de barras estabilizadoras electromecánicas como novedad de la marca. Así funciona la avanzada suspensión de Volkswagen Touareg 2018. La mayor parte del sistema de suspensión de Volkswagen Touareg 2018 está hecho de aluminio e incluye una suspensión neumática para ambos ejes que trabajan junto a un control de amortiguación electrónico adaptativo y a un sistema de compensación de estabilidad activo electromecánico. Este último incluye barras estabilizadoras activas que utilizan motores eléctricos y un sistema de 48 voltios para aumentar la comodidad de adaptar automáticamente los ajustes en función de las condiciones de la carretera. Dentro de este sistema encontramos barras estabilizadoras en ambos ejes. Durante las curvas, los extremos de estas barras se tuercen entre sí, algo que se replica cuando uno de los lados del vehículo circula sobre una superficie irregular de la carretera. En estos dos escenarios, la tracción disminuye, sin embargo, gracias al sistema antes mencionado y a las barras estabilizadoras electromecánicas en ambos ejes, el Touareg se mantiene en una posición horizontal casi paralela a la carretera. Una unidad de control central hace que los cálculos necesarios y coordina el uso de estas avanzadas barras estabilizadoras para actuar en consecuencia. BMW iVision Dynamics Concept. ¿Será el futuro i5 y rivalizará con Tesla Model S? Se especula que sea modelo de producción para 2021 y que esté basado en una estructura de coupé eléctrico de 4 puertas. Su autonomía sería de 600 km y lograría un 0 a 100 km/h en tan solo 4 segundos. Forma parte del plan de BMW, que piensa tener 25 modelos electrificados en 2025. Estéticamente se inspira en la visión de los siguientes 100 años de la marca. Destaca su parrilla de doble riñón que ahora sirve para dar cabida a los sistemas de inteligencia artificial o radares. Cuando salga a producción, BMW menciona que lo hará con nivel L5 de conducción autónoma total e incondicional. Esto implica que el vehículo no da opciones a poder ser conducido por un humano y ni siquiera tiene volante o pedales.